Crónicas Pirexianas. Capítulo 19. Greg lanzó un rugido desafiante, su profunda voz haciendo eco dentro de las vastas bóvedas de la necrópolis, su necrópolis. Los bramidos desafiaron a los cadáveres de gobernantes Keldon dormidos por más de 1000 años. Ninguno respondió. Greg gruñó un juramento más agudo, disfrutando de ese momento entre sus antepasados. 3 muros exteriores se inclinaban hacia el interior a medida que se alzaban majestuosamente suspendiéndose en un techo pulido de piedra color gris oscura. El cuarto lado estaba abierto por completo hacia el tenue aire de la montaña, como si ningún muro mortal pudiera albergar la esperanza de contener a los señores de la guerra y reyes brujos de Keld. La esencia de la nieve reciente era trasladada por los afilados vientos, su fría empuñadura tironeando de las largas y oscuras trenzas de Greg, y frotando un toque helado contra su pecho y sus brazos desnudos. Miles de tumbas se alineaban en las paredes, cada una de ellas no mucho más grande que la losa de mármol bajo la que un señor de la guerra descansaría algún día. Muchas de ellas ya habían sido tapiadas, sellando a los señores de la guerra caídos en su lugar hasta la batalla final. Un mural desteñido estaba pintado sobre la gran extensión del techo mostrando la leyenda prometida. El llamado del regreso, el momento que marcaría el fin del mundo. Ese sonido sería el de 1.000.000 de gritos de batalla después de que la necrópolis fuera llenada. Los señores de la guerra se levantarían nuevamente para ser dirigidos por el más grande de todos ellos. Un ejército por sí solos llevarían al resto de la nación Keldon a la guerra. El mural representaba el gran ejército desplegándose épicamente bajando de la necrópolis para conquistar toda Dominaria. Un amanecer brillante bañaba la tierra roja como con sangre. Greg caminó entre los varios cientos de sarcófagos que descansaban sobre el piso de la bóveda, cada uno adornado con una variada medida de oro y de plata, dependiendo de la fama y destreza del guerrero en su interior. El mayor de los líderes Keldon era colocado abajo de la necrópolis y por lo tanto, listo para liderar el camino una vez que los muertos se levantaran. Solo allí, Greg caminaba entre sus compañeros. Incluso los más grandes señores de la guerra con el tiempo iban a descansar allí. Todos los señores de la guerra, salvo Greg. No era una pregunta que él se sintiera capaz de responder con algún grado de certeza. Ya no era así. En 1 siglo y medio de vida y guerra, Greg nunca había sentido el llamado de la muerte asentándose en él como en la última década. Lo sintió desde que los invasores oscuros habían comenzado a empujar en los límites de su nación. Gata sabía algo de ellos, ya que el mago sabía casi todo. Eran seres de otro mundo. Pirexianos los había llamado él, nacidos de la naturaleza y rehechos otra vez como máquinas. Tales ideas confundieron el sentido que Greg tenía del orden natural donde el más fuerte dirigía y los otros le seguían. Estos pirexianos sangraban y morían lo mismo que otras razas. Eran innumerables tal vez, pero no eran invencibles. Durante 23 batallas en su contra, Greg aún no había conocido personalmente la derrota. Sin embargo, otros 4 reyes brujos con sus huestes lo habían hecho. Las huestes Keldon ya no viajaban hacia las tierras externas de Dominaria, excepto en la muy rara y muy bien pagada expedición que le surgió. Era suficiente para mantener a la nación, aunque fuera a duras penas, que la mayoría permaneciera en casa y siguiera luchando contra los oscuros. Greg hizo un seguimiento de las batallas del enemigo por más de 50 años. Al principio solo eran incursiones menores y maniobras de sondeo. Esos ataques comenzaron a intensificar gradualmente la fuerza hasta que ninguna otra nación en Dominaria podría haberles igualado como enemigos. Los Keldon permanecieron listos para la batalla, incluso en sus propios hogares. Sus tierras siempre habían servido como un campamento armado de gran tamaño. Las montañas les eran conocidas y cómodas.
Nadie podría aspirar a pelear tan bien en ese territorio, pero estaban perdiendo. Los Keldon no estaban en peligro de ser completamente invadidos. Sin embargo, Greg creía que el invasor podría hacerlo si así lo deseaba. Él entendía la guerra como ninguna otra cosa y reconoció un propósito en los ataques enemigos. Habían pasado décadas aprendiendo las fortalezas y debilidades de los Keldon. Como si 1000 muertos, o incluso 10.000, no significaran nada mientras pudieran sondearlos a esas profundidades. Enviaron su fuerza más pesada en contra de las bases de Keld, destruyendo a los mejores de los reyes brujos, aquellos en los que Greg se apoyaba, y a quienes Gata había nombrado como sus linajes de calidad superior. Esta era una campaña deliberada para aislar a los dos, desmantelando poco a poco la obra de 1 siglo y medio. Uno por uno, los reyes brujos finalmente sucumbieron hasta que solo él había quedado para mantener unida a la nación. Greg, el rey brujo. Greg el inmortal. Greg que había llegado a la necrópolis para visitar su propia cripta. Hecha de obsidiana, era vidriosa y espejada en sus miles de facetas. El pequeño edificio estaba profundamente adornado de oro con armas engalanando las paredes externas e internas. Una puerta de hierro forjado prohibía la entrada, pero permitía mirar hacia adentro. Una estantería colgante para su armadura ocupaba una esquina, y el sarcófago esperaba con la tapa media abierta como lo había hecho durante 100 años. Ninguna estructura similar decoraba las bóvedas, de la misma forma que no había ningún otro señor de la guerra como él. Había sido construida 1 siglo antes, a su orden, bien en el borde mismo de las bóvedas, construida en donde Greg sabía que podría arrojar una lanza por sobre el borde y no dejar que cayera al suelo por unos buenos 800 metros o más, dependiendo de los vientos. El señor de la guerra nunca había pensado en ocupar esa cripta, sabiendo en su interior que ningún dominariano podría albergar la esperanza de matarlo. Él había estado en lo correcto, pero los pirexianos no eran dominarianos. Con los dedos rodeando las barras de hierro de la puerta de la cripta, el frío metal pegándose a su piel caliente, Greg apretó los dientes con furia. 150 años de experiencia ahora le prometían que el enemigo pronto vendría por él y por Gata. Su instinto guerrero le llevaba a luchar y lo haría, a la cabeza de la hueste de guerra combinada más grande que la nación Keldon conocería jamás. Un evento que se volvería a contar sobreviviendo durante siglos. Sería conocido en las historias orales hasta que el día en que el llamado del regreso finalmente sonaría. Sus músculos se agruparon y tensaron, sus límites mortales colocados contra el metal y la piedra. Los tornillos de toscas fibras fijados en las jambas de las puertas quedaron libres, como si esto hubiera sido bombardeada. Greg aulló de rabia y desafío en un grito gutural. La puerta de hierro se retorció y se desprendió en sus manos. La sostuvo por encima de su cabeza y con otro grito salvaje la lanzó desde el borde de la necrópolis hacia el afilado aire helado. La oyó silbar en la distancia, desvanecerse y desaparecer. Cayó tan lejos que nunca la oyó golpear el suelo. Y eso le sentó bien a Greg. Que se pierda. Si alguna vez él iba a ser enterrado allí, no sería dentro de confines que pudieran ser construidos por ningún hombre. Ni siquiera ningún hombre de Keld. Ásperas mantas cubrían la mayor parte de los equipos en los laboratorios de Gata, cubiertas de color gris malolientes con el sudor de los colos que en el pasado habían sido utilizados como mantas de sillas. Gata odiaba ese olor. Incluso después de 3 siglos en Keld, donde el musgo de ese animal de montaña parecía impregnar todas las facetas de la vida, se preguntó si los Keldon también odiaban tanto a las grandes bestias. Se encogió de hombros y meneó la cabeza, disipando su especulación junto con cualquier aversión persistente a la fragancia. Ya no importaba más.
Craig había ido a verle en el primer día de la semana y le había hablado cuidadosamente de cada uno de los puntos que el rey brujo habría de hacer. Era algo que no podía ser puesto en palabras, algo a lo que Gata había temido durante 50 años. Los pirexianos les invadirían y esta vez no habría quien los parara. Quedándose quieto y en silencio, Gata esforzó su oído para atrapar los sonidos de la batalla que se libraba en la meseta por debajo de su laboratorio. No se escuchaba fuego crepitando en el hogar, no había esclavos moviéndose alrededor haciendo su voluntad, donde sus pasos podrían haber ahogado el timbre lejano de metal contra metal. Solo estaba él y 2 guardias que esperaban al igual que estatuas inmóviles fuera de su área de trabajo principal. Mientras él se preparaba, la lucha sonó como si se hubiera acercado. Gata pudo oír el grito estridente de una bestia de guerra colos herida haciendo eco en la montaña, pero se ahogó inmediatamente por el rugir chirriante de un enorme dragón mecánico pirexiano. Era el sonido de la muerte golpeando las puertas. Un dicho argidiano que Gata recordaba desde mucho antes de Keldo o de Tolaria. Era extraño que en lo más profundo de su ser había creído que en realidad la muerte vendría cortésmente, solicitando la admisión en lugar de derribando las barreras y cayendo sobre su víctima en una furia de fuego y metal triturador. Bueno, Gata no tenía intención de dejarse morir sin luchar. Se había visto obligado a huir de Tolaria, traicionado por aquellos a los que había llamado colegas, aun cuando no merecían tal alabanza, pero aquí tenía fuertes aliados y la fuerza de sus propios poderes. Craig nunca le había fallado a la nación Keldon, y Gata sabía que cualquier posibilidad de victoria podría girar en torno a los dos, señor de la guerra y tutor, rey brujo y hechicero. Gata recordaba gran parte de las historias tolarianas, de las batallas libradas con las fuerzas oscuras. Él sabía muchas de sus debilidades. Él tal vez podría ayudar a cambiar el rumbo de la batalla, y en el caso de que él no llegara a hacerlo, el laboratorio requeriría una preparación. Moviéndose por la habitación, Gata continuó cubriendo cada pieza de equipo con las ásperas mantas de fuerte olor mientras las envolvía con energías mágicas extraídas de las montañas de Keld. Sacó el maná de la tierra, sintiendo su poder en bruto y sabiendo la fuerza destructiva que esas energías podrían llevar a cabo. Una calidez ruborizó su piel tiñéndola de color rosa, protegiéndole contra el fuerte congelamiento de la habitación mientras colocaba las capas de magia en cada dispositivo, cada mesa y cada pared que le rodeaba. El poder pulsó en sus sienes, esforzándose por liberarse, pero él sostuvo cada hebra atada en un simple nudo en el centro de su mente. Lo enterró más en el fondo y allí lo mantuvo con una idea de último momento. Mientras él viviera, sus laboratorios estarían a salvo, pero en cualquier momento él los podría destruir. Él no permitiría que su trabajo cayera en las manos de un enemigo. Mejor sería que lo obtuviera Ursa, quien había apreciado los esfuerzos de Gata durante muchos años. Se preguntó qué cosa el caminante podía ser capaz de hacer con la culminación de 3 siglos de investigación de Gata. Indudablemente haría grandes cosas. Acabando sus hechizos previos, el mago se acercó a un gran arcón de hierro enlazado. El revestimiento de madera de ébano oscura había sido tallado con escenas de la literatura clásica, cada una representando el regalo o la adquisición de conocimientos de parte de los dioses o a través del esfuerzo humano. Gata había sido conocido por ambos en sus años en Keld. En el interior del cofre estaba cada trozo de información que él había recogido. Las primeras teorías y experimentos, sus 200 años de refinamiento, su libro de preguntas, como él lo llamaba, siendo nuevos caminos de exploración sugeridos por su trabajo y muchos problemas con los que se había topado o simplemente considerado pero nunca había tenido el tiempo de perseguir. Siempre el tiempo, su odiado enemigo, trabajando en su contra. ¿Qué podría haber logrado si hubiera tenido más tiempo? Gata sonrió al enfrentar esa consideración. ¿Qué habría logrado hoy en día? Pensando en su tiempo en Tolaria, Gata sintió la magia inherente de la isla y la extrajo para su uso. Esta vino en una brisa fresca y cargada de sal,
adhirió zarcillos de ese poder al arcón y con un simple giro de su mente transportó toda la colección en una grieta en lo profundo del suelo. Allí esperaría por Ursa, la única persona que Gata creyó que podría recuperarlo y encontrar la manera de desbloquear sus contenidos sin activar las auras de protección que incinerarían los informes. Con el laboratorio muerto y protegido, el cofre oculto con una sola atadura apretada mentalmente, Gata recogió su bastón desde su lugar de descanso junto a la puerta principal. Hecho de ébano oscuro como el cofre mismo, su parte superior estaba rematada por 2 cuchillas de color rojo intenso con forma de medias lunas. Ya no era el mismo bastón sencillo para caminar que había usado para entrar en Quel'The, un dispositivo mágico que él había imbuido con poderes durante su larga estancia lo ayudaría aquel día en la defensa de su hogar. Al pasar por la puerta, reunió a sus guardias solo con la mirada y luego agregó la misma atadura mágica final, conectando su don de conocimiento en el nudo de hilos hechizados que ya estaban atados dentro de su mente. Estaba listo para buscar y susurrarle un mensaje a Ursa el Caminante. Ese traería a Ursa allí, eventualmente. ¿Y qué pasaría después en el futuro? Esto ya no era algo que a Gata le preocupara. Nunca lo había sido. Craig comandó a su hueste desde el flanco izquierdo, cerca de los límites de la meseta, donde la lucha estaba más concentrada. Sería una guerra sin cuartel, no existiría una retirada. Las fuerzas opuestas siempre conscientes del abismo en el que ambas fácilmente podrían caer. En ese mismo momento, una serie de guerreros Keldon se habían precipitado a la muerte, convertidos en manchas de color carmesí en las rocas afiladas de más abajo. Craig había liderado un asalto que había derribado a un dragón mecánico que se les unió. Su gran espada rebanó sus piernas mientras una cicatriz blanca de rayos lanzados desde las puntas de los dedos de Gata se estrelló contra la furiosa cabeza del artefacto. El hedor del aceite y la sangre chamuscaba la tierra y quemaba la carne, atacando el corriente aire frío de la montaña ahora caliente con los incendios pirexianos. Craig registró el dolor de la pierna derecha en proceso de curación. La armadura del rey brujo había sido destruida, quemada por una gota de una ardiente sustancia gelatinosa que salió de una de las criaturas negras más grandes. Esa criatura ahora había sido destruida y dejada a un costado ante el avance de Craig. Aquellos guerreros vestidos de armadura, los que tenían crecimientos atrofiados, brazos y piernas mecánicos, los había dejado destrozados por docenas. Solo eran molestias, pequeños e insignificantes en comparación a su ampliada fisonomía. La suya era la fuerza personal de 1 millar de hombres, tomada prestada sistemáticamente de la legión de guerreros bajo su control directo. Cuando él atacaba con su espadón cubierto de sangre, golpeaba con una fuerza suficiente como para perforar las armaduras de placas y quebrar los soportes metálicos. Allí donde encontraba carne y hueso entre los soldados oscuros, se hundía con facilidad. En cuanto más se podría haber convertido si hubiera traído a toda la hueste Keldon bajo su bandera. Esa no era la única batalla que sería librada ese día. De hecho, era una de varias. Y el rey brujo nunca olvidó sus responsabilidades. Él era más que Craig, inmortal o no, el más grande de los reyes brujos o no. Él era Quel'The mismo. Incluso en el frenesí de la batalla, el rey brujo nunca olvidó sus prioridades. Su nación podría sobrevivir. Los pirexianos estaban allí por él, poniéndose a prueba a sí mismos en contra del guerrero más grande que Dominaria había conocido. Él y Gata eran los objetivos, mientras que Craig no pusiera todo el conjunto de Quel'The entre el enemigo y ellos mismos. Algunos, muchos sobrevivirían. El señor de la guerra era capaz de reconocer fácilmente la filosofía de batalla de los pirexianos. Ellos aparentemente hacían poco uso de los subterfugios de lo que parecían ser recursos inagotables a los cuales recurrir. Y tenían su dios de carne pálida y ojos negros que los podía poner en la batalla o retirarlos si era necesario. Querían arrancar la fuerza, lo que ellos percibían como la fuerza de su nación. Aprenderían que la fuerza Keldon también era inagotable. No importaba si los pirexianos ganaran ese día o el siguiente año. De hecho, podrían tomar toda Dominaria.
Un día, la necrópolis estaría completa y entonces nada podría detener a él y su nación. Una figura esquelética caminó a través del campo de batalla hacia él. Craig supo de aquel ser inmediatamente, dándose cuenta del peligro que se avecinaba debido a la disminución de la fuerza vital de sus guerreros. Parecía solo ligeramente más impresionante que los guerreros con extremidades retorcidas de armaduras negras. Las únicas diferencias visibles eran el cráneo hendido y sus ardientes ojos rojos asentados dentro de cuencas hundidas. Llevaba un bastón que parecía ser una pieza delgada y retorcida de madera, y su protección no era más que un vestido de andrajosas bandas de tela, o al menos eso parecía. Un guerrero Keldon cargó contra la cosa y ésta se movió con una velocidad enceguecedora, destripando al hombre con un solo golpe de sus delgadas manos con garras. Otro encontró su final ante los rayos ardientes de los ojos de la criatura. El único golpe que Craig vio arrojado a la criatura, ésta lo hizo a un lado tan fácilmente como el rey brujo mismo lo podría haber hecho. Apenas arañado a través de las ropas andrajosas que se retorcían con vida propia, la rabia se apoderó de Craig, mirando cómo sus guerreros eran lanzados a un lado con tanta facilidad como si apenas merecieran la muerte de un guerrero. Le dio una patada a una criatura empalada por su espada. El señor de la guerra se abrió camino a la carga con sus hombros o atravesando varias escaramuzas, dejando un rastro de humo proveniente del ardiente cuerno de Kolos en la parte posterior de las rejillas de sus hombros. Una garra pirexiana le destruyó la filosa cornamenta que resguardaba parte de la ranura para los ojos de su yelmo. Él la empujó a un lado, rastrillándole los picos que sobresalían del codo de su armadura en la parte media de la criatura y desgajándole a través de varias mangueras que actuaban como venas para trasladar el fino aceite brillante. La otra criatura finalmente se percató de su avance y se detuvo para encontrarlo. Emitió un chillido atormentador. Ondas de sonido sobrenatural asaltaron a Craig con una fuerza impresionante, como si hubiera golpeado contra un muro invisible que a su vez se desmoronó encima de él. Su armadura se estremeció y pequeñas puñaladas de dolor atravesaron sus intestinos. Rugió su grito de guerra, maldiciendo sus propios músculos por su traidora conducta, y luego atravesó la pared y se arrojó sobre el pirexiano. Su titánica espada se levantó y cayó 3 veces en golpes rápidos. Los 2 primeros rebotaron en las bandas de metal que crujieron con un sonido áspero sobre la criatura como serpientes animadas, pero el último conectó sólidamente en el costado de la cabeza del pirexiano. Unas pocas bandas de metal cayeron al suelo, retorciéndose un momento antes de yacer quietas. La atroz cuchillada al rostro de la criatura causó que ésta tropezara y le abrió un gran corte en la áspera piel gris iridiscente. Craig se movió para hacer un golpe que lo dejara incapacitado, pero encontró que su espada fue desviada por un movimiento de la mano de la criatura. A continuación, el pirexiano realizó un duro movimiento de apuñalamiento, permitiendo que un par de garras perforaran su armadura y se hundieran en sus costillas. Craig retrocedió de inmediato, a sabiendas de que no debería atacar después de haber sido agarrado desprevenido, y vio sanar el corte en el rostro del pirexiano. Hebras de fibra se cosieron de un lado a otro de la herida, tirando de la carne y apretándola nuevamente. Pequeños dispositivos giratorios, al parecer fusionándose hacia el interior del cráneo, rotaron y remendaron la piel dejándola perfectamente nueva. Sus propias heridas le quemaron dolorosamente. Notó un líquido negro parecido a lodo goteando de las 2 garras de la criatura que habían penetrado en su piel. Gruñendo provocadoramente, Craig giró de nuevo. Otro movimiento rápido como un rayo y las garras envenenadas del pirexiano le golpearon una vez más a lo largo de su hombro derecho, calcinando. La sustancia le siguió carcomiendo independientemente de la cantidad de fuerza que sus guerreros le prestaban. Craig tropezó, cayendo en una rodilla y clavando la punta de su espada en la tierra para mantener el equilibrio. Odió al pirexiano por humillarle de tal manera.
No podía ni tomar aliento, las quemaduras ardiendo ahora en sus pulmones. Craig se arrancó el yelmo y lo arrojó lejos, tragando profundamente el vaporoso aire lleno de humo. Parloteando una cacofonía de chillidos y silbidos, la criatura se movió para asestar un golpe mortal. Un crujiente arco de chirriante energía atravesó el aire sobre Craig. El rayo de Gata golpeó al pirexiano en el hombro, haciéndole retroceder un paso, mientras 2 guerreros más caían sobre él. Con uno de los brazos aparentemente fundido en su lugar, la bestia le clavó sus garras en la garganta a uno de los soldados y luego lo lanzó hacia su otro compañero, arrojando a ambos por el borde del acantilado. Luego maniobró en su hombro, torciéndolo hacia atrás en un completo rango de movimiento en cuestión de segundos. Luchando por controlar su dolor, Craig se puso de nuevo en pie y echó su espadón hacia atrás en señal de desafío. Pudo sentir su propia sangre goteando por su costado. Sus heridas no lograban cerrarse debido al fango ardiente introduciéndose cada vez más profundamente en su cuerpo. El pirexiano avanzó, atacando con largos brazos esqueléticos que se movieron con una velocidad vertiginosa. Craig respondió, dando un paso atrás ante cada golpe, pero rechazando el abrazo mortal. Más de sus guerreros saltaron en la refriega, solo para ser arrojados a un lado muertos o moribundos. Y luego la criatura avanzó de nuevo. Craig sabía que el espacio detrás de él era limitado. Allí estaba Gata, y luego el aire libre donde la meseta caía en un precipicio a los valles más bajos. Tendría que actuar rápidamente. El pirexiano nunca le dio esa oportunidad. Como si estuviera cansado del juego, simplemente tomó su espada parando uno de sus golpes y arrebatándosela de su empuñadura. Una filosa garra salió disparada perforando su armadura y clavando sus uñas en su sección media. Levantó a Craig de la tierra, sus cuencas huecas a solo unos centímetros de la torturada mirada del rey brujo, mientras bombeaba más líquido ardiente dentro de él. Y luego arrojó tanto al señor de la guerra Keldon y su espada a un lado, como si fueran juguetes rotos. Craig se estrelló contra el suelo, y allí se quedó sufriendo una inconmensurable agonía. Tan fácilmente desechado, el más grande de todos los reyes brujos se giró lo suficiente como para ver el rostro de su destructor, clavando su mirada en la expresión sin vida del cráneo. El pirexiano se pudió, olvidándose del Keldon quebrado, y sus ojos llenos de ascuas se encontraron a Gata. Infernales olores a carne quemada y tierra chamuscada se alzaron para ahogar a Gata. El metal chocó contra otro metal, el rechinado de engranajes a veces amenazando con ahogar las órdenes pasadas entre los señores de la guerra menores y sus maestros reyes brujos. Una niebla se cernió sobre la meseta, cenicienta y fantasmal, y de esa neblina los pirexianos siguieron avanzando. Los guerreros cayeron debajo de las armas físicas y llamaradas de energías, y algunos simplemente caían infectados como por una enfermedad repentina. Craig cayó ante el campeón pirexiano y el asombro por este hecho llevó al ejército Keldon a retroceder varios preciosos metros. Gata no podía dejar de preguntarse si él no había sido de alguna manera responsable de todo eso. Parecía que cuanta más magia gastaba, mayor era la oposición presentada por los pirexianos. Sus hechizos de rayos ayudaron a derrumbar un dragón mecánico, y luego 2 más de los monstruos más titánicos avanzaron. En un momento había invocado a un gigante que había sido abrumado rápidamente bajo una oleada de guerreros blindados de negro. Y luego arrojó un hechizo especial de drenaje, agotando toda su reserva de maná para convocar a una hidra rocosa que bloqueara el paso inferior, tratando de limitar el flujo de más soldados enemigos. Los pirexianos contrarrestaron con su dios. El mago le había vislumbrado entre sus hechizos, mientras intentaba reunir las energías en su control para otro ataque de rayos. La imagen coincidía demasiado bien con la descripción de Craig. Una pastosa forma de carne cadavérica y unos enormes ojos de color gris acero sobre fondo oscuro. La delgada línea áspera de su boca
Hizo una mueca bajo la presión. Gata no creyó que la figura fuera en realidad un dios, no más de lo que él mismo era. A pesar de que los Skelton durante décadas la habían considerado a él y a Craig seres casi divinos. Sintió la forma de puente entre los mundos y vio brevemente el borroso paisaje amarronado superpuesto sobre Dominaria. Caminante de planos. La palabra gritó en su mente por su anterior asociación con Ursa. Era lo más cercano que podría llegar a nombrar a los poderes que vio en la demostración. Desde el otro lado del puente surgió un nuevo grupo de pesadillas pirexianas, la figura esquelética entre ellas pasando sobre la hidra. Ursa nos ayudará, fue el primer pensamiento de Gata al presenciar el cruce. Si él había esperado tener que gritar para llamar la atención del caminante de planos, lo habría hecho en ese mismo momento, pero ya había gastado demasiado de su vigor por la manipulación de pesados hechizos, así como para mantener su dominio en las guardas que protegían sus laboratorios. Ahora solo podría tratar de recuperarse presenciando el terrible desfile del nuevo pirexiano mientras abría camino asesinando a todo el mundo rápidamente y sin esfuerzo a través del campo de batalla hasta acabar con Craig. Incluso un sólido ataque de rayos no lo hizo más que retrasar y llamar su atención. En ese momento, mientras le miraba, antes de su definitiva confrontación con Craig, Gata sintió el odio que tenía el ser. Este sentimiento congeló al mago en su lugar por un momento, el tiempo suficiente para que Craig cayera, y entonces la oscura criatura dejó atrás al destronado rey brujo y enfrentó al mismo Gata. Retrocediendo contra el precipicio de la meseta, su fuerza mágica menguante, Gata comenzó un hechizo de sacrificio que gastaría su propia vida en un ataque final contra el pirexiano. Uno de los hechizos más poderosos y peligrosos que él se había llevado de Tolaria. Lo mantenía reservado para una ocasión especial. Con Craig vencido y el ejército a punto de romperse, no había mucho más que él pudiera lograr con su vida. Solo podía esperar lograr algo más con su muerte. El tiempo le traicionó. Los ojos rojos de la criatura se oscurecieron, convirtiéndose en dos orbes de poder oscuro dentro de cuencas cavernosas. El maná negro se volcó fuera de la criatura en una onda mental desgarradora, un gemido de alma en pena que colocó al mago rápidamente sobre sus rodillas. El hechizo que había tenido preparado se perdió en el caos, arrancado de él en una dolorosa lucha. Le dejó débil e indefenso. Se puso de nuevo en pie con las piernas temblorosas, con la mente entumecida. Miró a los dos orbes y estos le congelaron en su lugar. El pirexiano alargó sus brazos hacia la cabeza de Gata, sus dedos afilados como cuchillas en manos de cables y estructuras metálicas. Un dedo de cada mano se abrió para permitir salir un corto cable trenzado, las puntas ondeando el aire delante de sus ojos, buscando. Gata se dio cuenta de que todos sus preparativos para mantener su investigación alejada de las manos pirexianas fueron en vano, y peor aún, él estaba a punto de otorgar los secretos mejor guardados de Ursa: Tolaria, el viento ligero, el legado y los linajes. Ahora comprendía. El pirexiano estaba allí por su mente. Durante toda su vida, Gata siempre había vivido por lo que podría hacerse en el ahora, no en el mañana o al día siguiente. Dejar sus conocimientos para que Ursa los pudiera recuperar fue en muchos sentidos un acto presente, aunque también estaba preparado para el futuro cuando ese conocimiento pudiera surgir de nuevo. Segundos antes de traicionar Dominaria Pirexia, Gata hizo un compromiso final. Midiendo la distancia desde el acantilado de la meseta hasta el profundo valle, Gata soltó ese nudo de energía mágica enterrado dentro de su mente, haciendo colapsar las guardas que protegían a sus laboratorios y que mantenían el mensaje de convocatoria a Ursa en su lugar. Lejos por la ladera de la meseta, el fuego floreció cuando la fuerza destructiva del maná de montaña almacenado brotó en un cataclismo de energía y potencia pura destinada a destruir sus laboratorios por completo.
El rugido de la explosión fue emparejado con una onda de choque mágica que montó el grupo de maná guardado. La criatura miró hacia otro lado por un segundo, y ese fue todo el tiempo que Gata necesitó. Craig había visto el avance del pirexiano sobre Gata. Su mandíbula se apretó contra el dolor y se negó a darle la justicia a través de la voz. Su amigo y asesor estaba inmóvil, como un pájaro atrapado en la mirada fascinante de una cobra rocosa. Craig se arrastró con su estómago, ignorando el fuego que ardía en su interior mientras ponía sus manos debajo de él. Su yelmo yacía a un lado. El rostro de Craig presionó contra el suelo. Este olía a nueva suciedad. No había aceite o sangre que manchara el suelo de Kelda allí. No había tierra quemada. Todavía no. Sudando por el esfuerzo de arrastrarse con su frente, Craig se volvió a poner de pie usando sus manos y rodillas. Todavía mantenía su dominio en la hueste de guerra. Aún sentía su fuerza combinada y su rabia corriendo por sus venas, mientras peleaba con la sustancia extraña que invadía su cuerpo. Se concentró en la espalda de la criatura que lo había derribado. Vio el cielo sobre el hombro del invasor profundizarse con un color púrpura mientras su sed de sangre se mezclaba con la azul normal. Volvió a agacharse cuando Gata cayó de rodillas, los dos cambiando sus lugares. Tropezó buscando su espadón, sacudiéndolo del polvo en el que el pirexiano lo había arrojado. La nación Keldon aún no estaba aniquilada, ni él tampoco. Los poderes de un rey brujo no tenían sus limitaciones, incluso en él. Extrajo de su nación guerrera lo que necesitaba para hacerse más fuerte, y les dio a ellos en agradecimiento, para que realizaran sus hazañas y se llenaran de energía, con ansias de vivir y luchar, y regresar de nuevo a casa con el botín de la guerra. Solo que allí el botín sería aquel mismo. Pudo sentir la materia oscura matándolo poco a poco. Sin duda, ya habría destruido a cualquier ser mortal. Pero Craig nunca había conocido la derrota. Pero si tenía que suceder, sucedería en sus propios términos. La explosión de los laboratorios de Gata no distrajo la concentración del rey brujo. Vio a Gata arrojarse hacia atrás, rodando por el borde del acantilado, ofreciendo su propia vida. El pirexiano se recuperó rápidamente, pero no lo suficiente para evitar su caída. Gata se perdió en el vasto espacio que se alejaba de la meseta. Animado por su amigo, desafiando a la muerte a manos de Pirexia, el rey brujo saltó hacia adelante con la espada invertida y sostenida sobre su cabeza, como el aguijón de un escorpión, y aullando el grito de batalla en sus propios labios. La criatura esquelética giró rápidamente. Los brazos refulgieron en el ataque. Craig se abalanzó hacia el abrazo mortal. Las garras le desgarraron a través de la armadura como una espada atravesando un cuero viejo, introduciéndose profundamente en cada lado. El dolor se redobló, una agonía diferente a cualquiera que hubiera conocido o imaginado. Craig retuvo su arma con una determinación perfeccionada a lo largo de 150 años de batalla, y sintió su mordida de acero en la articulación en la que el delgado cuello de la criatura se unía con las bandas blindadas que cubrían su hombro. Rugiendo su grito de guerra, Craig clavó la hoja aún más hacia abajo con cada último gramo de fuerza y siguió adelante. La cuchilla se hundió profundamente impulsada por la fuerza de todos los guerreros que aún sobrevivían y el deseo de furia de un mortal que jamás se rendiría fácilmente a la muerte. El pirexiano chilló de dolor y de furia, y luego lo atrapó rápidamente tratando de sostener a Craig en un abrazo final. Ninguna barrera física sostenía a un señor de la guerra Keldon, ni siquiera después de la muerte. Craig fue impulsado hacia adelante, escupiendo sangre de sus labios mientras gritaba su propio nombre. Su visión nadó y se puso de pie en la entrada de su cripta mirando hacia afuera, enfrentando al mundo, el precipicio delante de él descendiendo desde la necrópolis. Con su último grito de batalla,
Levantando a aquellos que se despertaban detrás de él, Craig salió de un salto hacia el espacio. Mientras caía, supo que en algún lugar allá abajo, Gata estaba esperando nuevamente por él.